Saludos. Dios te continúe bendiciendo. Eh, si yo le pregunto a muchos, ¿verdad?, que son cristianos, eh, tengo que preguntarle, ¿tú eres cristiano? Me va a decir que sí, pero me va a decir de la denominación o de la forma de creer que ellos tienen, que sería denominación. Entonces, si es un cristiano que eh, cree en que la Virgen María es diosa en los cielos, es la madre de Dios, y todo esto, pues son católicos. Si creen que una vez salvo, siempre salvo, entonces ya estaríamos hablando de calvinistas o bautistas o algo así. Entonces, cada uno de ellos va a decir que es cristiano, pero tiene un alias. Es cristiano, pero tiene un alias. ¿Por qué no ser solo cristiano? Yo me considero solo cristiano porque no encajo en ninguna de esas creencias. Jesucristo, si lo ponemos desde la Biblia, ¿verdad?, como base de nuestra fe, Jesucristo fundó una sola iglesia. Estableció una iglesia. ¿Verdad? Acuérdense que la iglesia que Jesucristo establece está en el nuevo pacto, en su cuerpo. Porque la iglesia es cuerpo de Jesucristo. Entonces, en el Antiguo Testamento, la congregación de Dios era Israel. Pero en el nuevo pacto, la congregación de Jesucristo es la iglesia gentil que vive por fe y no por obras. Entonces, es raro para muchas personas uno decirle que yo me considero solo cristiano, porque Jesucristo vino a fundar una iglesia. Ahora, si buscamos en la Biblia acerca de las denominaciones o diferentes creencias, ahí es donde está el problema. Ahí es donde tendríamos que irnos a lo que dijo el apóstol Pablo, de que si aún un ángel os dijera un evangelio diferente a este que hemos creído, entonces, mire esto. Yo cuando conocí al Señor lo conocí en una iglesia pentecostal. Y ellos, en su filosofía o su creencia, ellos entienden que son la iglesia que se originó en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Pero mira qué pasa, que también los católicos creen que ellos fueron la iglesia que se estableció en el día de Pentecostés con el mensaje de Pedro, que ellos entenderían que Pedro sería el primer papa. Entonces, así sucesivamente, usted puede seguir preguntando y todos dicen ser la iglesia que viene del día de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo y con el discurso de Pedro se convirtieron un montón de personas, aceptaron la salvación de Jesucristo. Entonces, ¿cuál era esa denominación? Ni nombre.
Todavía no se les llamaba ni cristianos. Se les llamó a los seguidores de Jesucristo, a los discípulos, por primera vez cristianos en Antioquía. Se les dio el nombre que Dios había decidido que sería el nombre de los seguidores de Cristo. El nuevo nombre. Se les conocería como cristianos. Aunque ahora hay otro grupo que también dicen ser la iglesia que nace en Hechos capítulo 2. Pero estos dicen que vienen más atrás porque ellos son judíos. Todos ellos son judíos, todos. Entonces ellos se convirtieron al judaísmo o se convirtieron al cristianismo. Ellos ni lo saben. El cristianismo para ellos fue una creación del catolicismo. Y allá, pues, vienen con Constantino y que yo no sé qué en otra parte. Y de ahí se originó el cristianismo. Y no importa que haya un texto bíblico que diga que se les llamó por primera vez cristianos a los discípulos en Antioquía. Eso no les importa. Y entonces, Pablo dice, si un ángel nos trae un evangelio diferente a este que hemos creído, un evangelio diferente. Entonces, el evangelio sería, ahora mismo estaba escuchando a alguien en Facebook, no sé ni el nombre, sé que es alguien de América del Sur, un evangelista, él dice que él es evangelista, y él dice que hay varios evangelios, varios. Y yo digo, ajá, ¿y cómo será eso? Eso, obviamente, él lo va a justificar. Primero él dice que habían dos evangelios. El evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. Porque Pablo en una ocasión se expresa de esa forma. Dando a entender que todo lo que quiere dar a entender esa expresión de Pablo, inspirado por Dios, es que los apóstoles desde un principio fueron llamados para predicarle a los judíos primeramente. Desde Hechos capítulo 1, verso 8 creo, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en toda Jerusalén, Samaria, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿lo ves? Está ese llamado. Entonces se le predicaba primeramente a los judíos. Se les predicó primeramente sabiendo también que los judíos estaban cerca de ser destruidos por Roma. En el año 70, alrededor del año 70, fue que ocurrió ese acontecimiento. Entonces, el mismo evangelio, que es el evangelio del reino, usted puede buscar una concordancia y va a ver que Juan predicaba el evangelio del reino. Jesús predicó el evangelio del reino. Y los apóstoles predicaban el evangelio del reino. ¿Cuántos evangelios hay? Uno, el del reino. ¿Por qué? Porque es un reino. No son los reinos de Dios. Es el reino de Dios. El reino de los cielos o el reino de Dios. Se le llama a la iglesia reino porque Jesús es su rey. Jesús es rey de la iglesia. Jesús no es rey de todos. Aunque Él tiene poder sobre todos, sobre todas, se le dio autoridad sobre todo. Pero un rey es rey de su reino.
Y para tú estar bajo la autoridad de ese rey, tú tienes que estar en su reino. Lo va gastando. Tienes que estar en su reino. Por ahí va el asunto. Entonces, el Evangelio, usted va a encontrar otros pasajes donde se habla de el Evangelio de la reconciliación. O sea que, aunque la palabra evangelio se use, ¿verdad? Y se le añada una acción o algo que lo define en el sentido en el cual se está hablando, no quiere decir que sean muchos evangelios. Es el mismo evangelio, el evangelio del reino. Por eso Jesús siempre hablaba y decía, el reino de los cielos es semejante a tal cosa. El reino de los cielos es semejante a tal cosa. Él no estaba hablando del reino de allá donde vive Dios, donde nosotros no estamos. Allá donde está Dios en su gloria inaccesible. No. Está hablando del reino de Dios. El reino que no es de este mundo, su iglesia. De eso es que se está hablando. El reino de los cielos es semejante a tal cosa. Porque es el evangelio del reino. Se predica el evangelio del reino, donde Jesús es rey. Lo casta. No es que hayan muchos evangelios. Un evangelio con diferentes funciones. Usted puede decir el evangelio de la paz, el evangelio del amor, el evangelio del juicio, el evangelio de la reconciliación, el evangelio de la restauración. Usted puede decirlo como usted quiera. Es el mismo evangelio, el evangelio del reino de Jesucristo. Igual es una iglesia. Una iglesia. Él estableció un evangelio y dijo, si a un ángel le trae otro evangelio diferente a este que os hemos anunciado, sea anatema. Un evangelio, un reino, un mismo Dios, un mismo Señor, un mismo Espíritu. Lo capta. Entonces, yo digo, ¿y para qué tantos nombres? ¿Para qué tantos nombres? Póngase a ver. Todos estos calvinistas, arminianos, católicos, protestantes. Sí, porque ellos entienden que tú tienes que ser, tienes que ponerte ese alias. Yo soy cristiano, pero soy metodista. Yo soy cristiano, pero soy presbiteriano. Ellos entienden que es obligado que tú te identifiques con un grupo, como si fueran pandillas. Esto es como si fuéramos pandillas en ese sentido. Me acuerdo cuando veía esas películas de las pandillas allá en Chicago o en Los Ángeles, donde, mira, estos andaban con pañuelos rojos y los otros andaban con pañuelos azules y los otros andaban con pañuelos negros. Y estos pañuelos y estos colores y esto identificaba a las pandillas. Ahora, yo no lo quisiera decir de esta forma, pero hay veces que las iglesias, no las iglesias, estos denominaciones se mueven a veces casi como pandillas. No estoy hablando de que se maten, ¿verdad? Ni nada de eso por el estilo. Aunque, no sé, porque el evangelio del reino de Dios, de Cristo, dice
que si tú odias a tu hermano, podría ser homicida. El tú odiar a tu hermano podría ser homicida. Lo estás matando espiritualmente. Yo espero que eso no pase, ¿verdad? Pero hay ocasiones en que ellos se meten en debate, todo el tiempo en debate, lo cual, si lo quieren hacer, que lo hagan, pero después que no digan, no, es que la Biblia dice que tenemos que entrar en debates. Tenemos que entrar en debates. Y entonces, cuando hoy en día, ¿verdad? Las personas, no es que siempre estemos de acuerdo en todo, no. Yo no estoy de acuerdo con todos ellos, por eso no soy no puedo estar en ninguna de esas denominaciones. Entonces, se meten en debates, discusiones, y a veces tú los ves que si estuvieran frente a frente, tendrían que tener un referee de un árbitro en el medio. Alguien que no deje, ¿verdad?, que se vayan a las manos. Porque uno cree que se deben bautizar niños y los otros entienden que no se deben bautizar niños. Un ejemplo. Unos adoran una hostia, otros entienden que esa hostia no se debe de adorar. Unos creen que ellos son los 144,000 que dice el libro de Apocalipsis y que solo ellos son los que se van a salvar. Otros dicen que, pues, lo que estaba diciendo ahorita, que los cristianos, eso lo pusieron ahí los católicos y que Constantino, yo no sé con quién más, y que o sea, no hay que llamarse mesiánico. Y así sucesivamente. Y si vamos a los tiempos aquellos cuando estaban los mormones, no, es una sola mujer, pero es que mi hermano, es que ese hombre tiene 5 mujeres. Y así sucesivamente. Entonces sería como decir que hay otros evangelios. Cuando hay uno, el evangelio del reino. Pero ellos lo predican como si hubiesen otros evangelios. Hay una iglesia que es cuerpo de Jesucristo, pues ellos lo predican como si hay otras iglesias con otras creencias. Entonces, no se le busca hacerle justicia a la Biblia. Yo estoy hablando de todo un poco. De todo un poco. No se le busca, son las cosas que uno ve, ¿verdad? En los medios, en Facebook y todo esto. No se le busca hacerle justicia a la Biblia. ¿Por qué? Porque como yo soy, aquí es donde está el asunto, el meollo del asunto. Como unos hombres hacen 80, 90, 70 años, tal vez 1500 años, lo que sea, decidieron que una cosa tenía que ser de tal forma, se estableció que tenía que ser de esa forma, pues tiene que permanecer así, aunque la interpretación que se le dio al asunto bíblica no fue la correcta. Usted sabe que todavía hay denominaciones donde afeitarse es de santidad. Eso tiene que ver con santidad. O sea, si tú estás afeitado, tú eres santo. No puedes tener una barbita. Yo diría que sería que si vas a tener una barbita, te la arreglaras un poco. No una cosa que comas sopa y eso se vea horrible. Eso es mi opinión. Una opinión. Entonces, pero no, si tú tienes que afeitarte porque si no, no te damos parte en la iglesia. Aquí no predica, aquí no canta, aquí no hace nada. Por una barba. Una barba. ¿Quién es la que va a tener problema con esa barba? La mujer. A mí lo único que me importa es que yo no vea sopa corriendo por la barba. Eso es lo único que a mí me interesa. O sea, que si está comiendo sopa, pues yo miro para el otro lado. Pero la que tiene que bregar con esa barba sería la mujer. Así que a ella es la que le tiene que importar.
Pero aquí hay hombres en denominaciones donde les incomoda que hay personas que tengan barba o un candadito. Eso es un títere. Y supuestamente, según yo había escuchado, eso se dejó así porque antes, mayormente en Puerto Rico, había unos hombres que eran unos revolucionarios que se dejaban las barbas grandes así como Fidel Castro. Y entonces para la iglesia, no, los de la iglesia no fueran confundidos con esos hombres que eran como independentistas, revolucionarios, lo que fuera, pues la barba había que afeitarse para no ser comparado con ese tipo de personas. Y eso, aunque no esté en la Biblia, se adoptó como un dogma de esa forma y hasta el día de hoy se ha establecido de que si usted tiene no se afeita su barba, pues usted no puede ser parte de esa denominación por una barba. Entonces están las otras, ¿verdad? Que eran las mujeres, pues tendrían que siempre tener su falda, lo cual yo estoy de acuerdo con eso. Estoy muy de acuerdo con eso. De que la mujer debe tener un traje que no sea, eso lo dice el apóstol Pedro, creo, ¿verdad? Lo dice de que debe ser, la mujer debe vestir con pudor, con decencia, porque es un problema. Como las mujeres andan hoy en día en las calles y uno las ve en los medios y qué sé yo, son un problema para cualquier hombre. O es que habrá algún hombre que no tenga carne ni hueso en esta tierra, en este hábitat. Habrá un hombre que no sienta ni padezca, que no vea a una mujer hermosa y no se le corran los ojos, ¿sí? Porque ellos son, tacho, andan con alas y una aureola si los dejan. No, es que el espíritu me da la fortaleza. Yo los he visto de todo, por eso a mí esa vaina, pero la mujer debe cooperar. No como yo he visto que vienen y dicen, ay, pero es que ellos son los malos, los que miran. Entonces, tú sales en nu a la calle y el que te mira es el malo. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿En qué cabeza cabe eso? Aún si nos vamos al tiempo cuando José, la esposa de Putifar, que fue el que compró a José, ¿verdad? Quería violar a José. ¿Y José qué hizo? Se quedó allí porque el espíritu le daba la fuerza y él no iba a ser tentado por ella. No, se fue a correr. Se fue a correr porque sabe que se iba a acostar con ella, iba a pecar en contra de Dios y si el esposo se enteraba le iban a cortar la cabeza. No es que le iba a decir, ¿por qué tú hiciste eso, chico malo? No. Podía costar la vida. Entonces, pero tampoco, no es que yo diga que esa ropa lleva santidad. Esto es una colaboración. Una colaboración entre hombres y mujeres que quieren ser diferentes y guardarse sin mancha del mundo. Una colaboración. Tú me ayudas, yo te ayudo. Pero ¿en qué ayuda a una mujer que vaya al culto, al servicio, donde se va a adorar a Dios, con todas sus partes marcadas? ¿Sabes? Yo no estoy hablando, no, se va a salvar, se va a perder. Yo no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de que hay que tener sentido común, eso es todo. Hay muchas cosas que están ahí en la Biblia para enseñarnos a tener sentido común, para que nunca aprendemos. Entonces, hay muchas cosas, ¿verdad?, que se implantan en las denominaciones. Unas son necesarias, otras no. Unas son necesarias, otras no. En otras podríamos dar el brazo a torcer. En otras no tendríamos que ser tan rígidos. Porque ser muy rígido o ser muy suelto, muy blandengue, las dos cosas son malas. Siempre hay un punto medio, un balance.
para que las cosas vayan bien. No todo es malo y no todo es bueno. El balance entre el blanco y el negro, tú lo juntas y sería el gris. Entonces, por eso, ¿verdad? Yo entiendo, mira ahí, los que tienen la iglesia de los que tienen pelo. O se abre otra iglesia que se llama la iglesia de los calvos, que no tienen pelo. Y ahí yo digo, ya, ¿y en cuál de las dos me meto? ¿De los que tienen pelo o de los calvos? Entonces esto es una guerra. Ustedes tienen pelo, se van para el infierno. Y ustedes, cantos de calvos, también se van para el infierno. Y ahí yo estoy entre medio de ellos dos. Esto es un ejemplo, por favor, es un ejemplo. Estoy entre medio de estos dos. Y Dios mirando desde arriba. Yo hago, ¿qué hago? Yo estoy entre medio de estos dos. Y entonces yo digo, mira, estoy calvo de todo esto, pero también tengo alguito de pelo. Pero estoy calvo, porque este pelo a mí me llegaba como hasta por acá. Y ahora mira todo el pelo como se me ha desaparecido. Señor, reprenda al diablo. Entonces, ¿en cuál de las dos me meto? ¿De cuál de las dos me hago miembro? ¿De la de los calvos o de la de los que tienen pelo? Y yo con medio pelo y calvo. Pues entonces, ¿qué yo hago? Yo abro la iglesia de los que están medios pelados y medios calvos. No, sí, medios que tienen pelo y medios calvos. La iglesia del medio. Medio pelado, medio pelón y medio calvo. Así funcionan las cosas hoy en día. Entonces, pues, yo prefiero quedarme simplemente como cristiano, sin alias, sin que me estén embotellando. Mire esto, yo empecé como pentecostal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Con el estudio bíblico, con el análisis bíblico, tratando de seguir la Biblia antes que a los hombres, pues muchas de las creencias que se me enseñaron en el pentecostalismo las he reevaluado y he encontrado de que hay puntos erróneos. Pero así también los he visto en otras denominaciones. O sea que cada denominación tiene sus verdades, pero también tiene sus errores. Y eso es lo que nadie quiere aceptar. El pentecostal no quiere aceptar que tiene errores. Todo lo que ellos dicen es verdad. Todo. Ellos son los santos de la verdad. No tienen errores. Son perfectos. Entonces se van allá. Los católicos no tienen errores. Mírese a Santi, el argentino, que está en YouTube. Él empezó en, yo no sé, un movimiento tal, ¿verdad? Una denominación tal. Después de empezar en esa denominación protestante, cayó en los superfe, en los de la superfe. Entonces son las cosas que él mismo dice. En los de la superfe. Allá lo nombraron profeta. Era Santi el profeta. Ay, yo no sé hasta dónde él daba profecías que se cumplieran, ¿verdad? Que él pudiera decir, Dios me usó dando profecías y todas se cumplieron. Entonces, de allá volvió ahí a los protestantes, tal vez algún, no sé si calvinista o algo así. Y ahora es católico. Usted ve, ha corrido todas las bases, pero todavía le falta llegar al home.
Yo creo que no ha llegado al home todavía. Eso es Santiago Alarcón. Entonces, Mr. Santiago Alarcón ha tenido que cambiar su forma de pensar ya varias veces. Era protestante de una rama, después de la superfe, protestante de otra rama, después vuelve otra vez a ser protestante de otra rama, lo que sea. Ahora tiene un poco más de conocimiento, se ha leído los libros de Strobel, de el caso Jesús, el caso de la fe, todas estas cosas de la resurrección. Pero entonces, después de tener todo este conocimiento, ¡pum!, terminó como católico. Y ahí es donde usted, ahora mismo él está, que pues, si se sale del catolicismo, ¿a dónde va a ir? Con los ateos. Si se sale del catolicismo, ¿a dónde va a ir? Con los ateos. Entonces, así mucha gente que tú ves, protestante que ahora es católico, católico que ahora es protestante. Dice, brincan de denominaciones. Están como el juego de Mario, que todo el tiempo es brincando. Pam, 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 pam. Entonces, yo me cansé de ese jueguito. Entonces hay gente que dice, no, estos son anti, yo no sé qué, me verían a mí como un anti-protestantismo, como un anti-católico, como un anti-pentecostal, porque muchas de las enseñanzas que yo traigo están en contra de enseñanzas pentecostales, claro que sí. Por eso un pentecostal, cuando me invitan, yo le digo, ustedes no me van a querer allí porque a la que yo hable me sacan a pata. A la que yo le diga a la mayoría de los pentecostales, mire mi hermano, yo no creo en anticristo. Yo no creo en el rapto. Yo creo, según Hebreos capítulo 6, que habla de que habrá una resurrección de los muertos y un juicio eterno. Y entre eso, todo lo que esté relacionado a eso, sin salirme de eso, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, es los rudimentos de la doctrina de Jesucristo. Eso yo creo. Y todo lo que yo explique tiene que estar basado en eso, porque esa es la doctrina de Cristo. No es la doctrina de Calvino, no es la doctrina de San Agustín, no es la doctrina ¿cómo es? De este puertorriqueño que se creía Jesucristo hombre, José Luis Miranda, algo así. No es la doctrina de él, que era el nuevo, el Espíritu Santo en la tierra. Hacía que los que estaban con él se marcaban el 666 aquí. Porque tenemos licencia de abrir denominaciones. O sea, si yo quisiera hacer lo que a mí me da la gana, yo tengo mi licencia de abrir denominaciones, las que yo quiera. Está en la denominación de los que beben agua bendita. Está en la denominación de los que beben agua del río Jordán. Todo lo que yo le estoy diciendo existe. Porque están los pare de sufrir. Pare de sufrir. Una denominación brasileña, la Iglesia Universal. Iglesia Universal. Una organización brasileña que vende pedazos de la cruz de Cristo. Es una vergüenza. Agua de allá del río Jordán. Aceite hecho con las olivas de alguna higuera donde Jesucristo se sentó, algo así. Y así sucesivamente. Y la gente los compra. Mira, aquí yo entro a videos de denominaciones, de grupos, personas que son parte de una denominación, o sea, que llevan un panfleto, llevan un panfleto del cual ellos no pueden salirse,
un guión es la palabra que estaba buscando, un guión. La mayoría de estas personas tienen un guión y no es la Biblia, es su denominación. Entonces aquellos de allá y hablan brasileño, venga y cubre su agua bendita y hacen la oración de la ama de casa con un vaso de agua en la mano. Esta es la oración de la ama de casa. Vamos a orar y aquí está el agua y así, una loquera. Imagínese usted, si uno va a ser parte de esa denominación. Entonces hay denominaciones que practican cosas que parecen santería. Hay denominaciones carismáticas, protestantes, pentecostales, evangélicas, que las cosas que hacen parecen santería pura. Entonces, cuando yo empecé a estudiar todo esto, y yo pues es lo mismo. Entonces, no, lo que pasa es que aquellos los imitan a ellos no imitan a aquellos. Y siguen así, y siguen así. Entonces, esto es un poco de todo, vuelvo y le digo, un poco de todo, de las loqueras que uno ve. Las loqueras que uno ve, pero uno tiene que quedarse callado, no puede hablarlo, porque si tú hablas eso, hablas esta... Yo trato de no ir tan profundo, ¿tú entiendes? Para no caer, para caer un poco más liviano, porque siempre les caigo pesado. Un poco más liviano. Y si me pongo a profundizar en todas las cosas, muchachos. Me mandan acá unos talibanes o algo así de esos imaginarios, que en realidad son equipos que el mismo gobierno creó. O sea, son guerrillas de los gobiernos. Pero no voy a entrar en eso. Eso es otro tema. Ahí yo compré como 3 libros de masonería que ni los he leído. Pero tengo, ¿verdad? Una idea. Uno de estos que estén zorrados. ¿Por qué? Porque para mí lo importante ni es hablar de la masonería, ni de los Illuminati. Es hablar de la palabra de Dios y hacerle justicia a la Biblia. Por eso cuando usted vea esto, lo que estaba diciendo casi ahora, de todas estas denominaciones, y que si usted va a brincar, y va a brincar, y va a brincar, y va a brincar, y va a brincar, mejor quédese cristiano, por favor. Solo cristiano. Porque si no va a ser pentecostal. Del pentecostal puede que vaya al catolicismo. Del catolicismo puede que brinque a los pares de sufrir. Y hay personas que yo creo que hasta en los mormones y los testigos de Jehová y sigue por ahí para abajo. Y ahora están estos, los mesiánicos que se creen judíos. Se creen judíos. Mira, judío lo puede ser porque el judío es simplemente como decir cristiano, adventista, es lo mismo. En ese sentido es lo mismo porque ellos simplemente están aceptando que son parte de Israel. Ellos no quieren ser ni cristianos, para ellos ser cristianos es una ofensa. Ellos son mesiánicos. Entonces no pueden decir Jesús, tiene que ser Yahweh. Pues tiene que ser Yahshua o Yeshua. Yahweh. Y así sucesivamente. Cada uno a lo mejor lo dice de la forma diferente. Y así sucesivamente vamos brincando y brincando y brincando y brincando. Y a ver, y por unas estupideces a veces que da pena. Da pena. A veces entramos en unos debates por cosas que tú dices, pero yo no sé, yo no entiendo cuál es el problema. No entiendo. La Biblia habla del Padre, la Biblia habla del Espíritu, la Biblia habla de Jesús. ¿Qué si los tres son uno? O sea, es un solo Dios. Todos dicen, es un solo Dios.
Pero es que este Dios tiene tres personas diferentes. Es un Dios con tres personas diferentes. Pero no era un solo Dios. O son tres dioses diferentes. O sea, ¿cómo bregamos este asunto? Y de ahí, ¡pum!, explotó. No, pues ya vamos a hacerlo Jesús solo, porque hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son nombres. No, en el nombre, pues ese nombre tiene que ser Jesucristo solo. El texto no lo dice, pero se puede asumir. ¿O no se puede asumir? ¿Se debe asumir o no se debe asumir? O sea, que usted no puede decir, me voy a comer este sándwich a nombre de ustedes tres. Eso no se puede no se puede decir porque ¿cuál sería el nombre de ellos tres? Juntar los tres nombres juntos. O cuando usted dice voy a morir en nombre de Estados Unidos. ¿De qué estado? ¿De todo Estados Unidos? ¿O estamos hablando de unos estados sí y otros estados no? O sea, que si yo digo que voy a morir en nombre de tal cosa o que voy a hacer algo en nombre de tal cosa, voy a hacer esto en nombre de tu mamá. Estoy pensando yo que es en su nombre o en su persona. En su nombre, o sea, lo que me importa es su nombre o su persona. Y así sucesivamente, en este tipo de, ¿verdad?, de ejercicios, es hora de abrir otra denominación. Los de el nombre, o los tres nombres, o la persona. O que una persona se llame Bravo, quiere decir que esa persona sea bravo. Mejor el tipo es un cobarde, pero se llama Bravo. Y así sucesivamente. Le podemos sacar 500 patas al gato. Por eso yo prefiero llamarme cristiano. Por eso Jesucristo fundó una iglesia, una sola fe, un solo bautismo, un mismo Dios. Es que la iglesia, la Biblia explica todo y se presta para todo. Para corregir todas estas cosas. Si uno le quiere hacer justicia, le quiere hacer caso y le quiere prestar atención. Pablo mismo tenía un problema en Corintio, donde había muchos trabajando en la iglesia que él estableció. Hasta llegar al punto en que algunos hermanos simplemente creían que ellos eran del grupo de Pablo. En todo lugar donde haya personas se hacen grupos. Pero en la iglesia eso no se puede permitir. O sea, todos servimos al mismo Dios y estamos bajo el mismo Señor. No se puede permitir. Pero lo hacen. Y ya desde aquel tiempo en Corinto querían formar la iglesia adventista. Estaban los adventistas de Apolo. No es que era así, pero usando la imaginación. Estaban los pentecostales de Pablo. Y estaban los católicos de Pedro. Y ya estaban, mira, tirando cada uno para su lado. El que sabe, sabe. Entonces, allá Pablo, molesto, ¿pero acaso estoy estableciendo yo algún pentecostalismo aquí? Y ya se estaba dividiendo el asunto. Y Pablo dice, no. ¿Acaso fui yo quien morí por ustedes? ¿Acaso me deben esto a mí? Dice, no es que murió por ustedes, fue Jesucristo el que los lavó con su sangre,
con el nuevo pacto fue Jesucristo. Aquí ni Apolo, ni Pedro, ni yo somos los importantes aquí. Ni podemos tener grupos. Aquí, aunque Apolo hizo una cosa, Pedro hizo otra, yo hice otra, aquí quien da la victoria, quien mantiene esto a flote es Dios. Entonces hay personas que se les olvida esto, que Dios es quien mantiene esto a flote. Es Dios. ¿Quiénes mantienen la cristiandad? Son los católicos, los pentecostales, los adventistas, los bautistas. ¿Quién mantiene esto a flote? Los nuevos protestantes que predican ahora en YouTube. Porque lo que hay es un tirijala. Entonces yo veo esos tirijalas y a veces yo digo, pero estos no son... Yo me considero cristiano solamente, sin alias y sin títulos. No tengo títulos. Ni quisiera que me llamaran con títulos. Me sentiría... Usted puede decir, hoy no, yo me siento honrado de que me llamen pastor. Yo me siento honrado de que me llamen doctor porque yo me lo he ganado. Ok, ese es su parecer, eso así usted me lo ve. A mí no me importa. A mí no me interesa. Yo sé que a usted tampoco le interesa, si a mí me interesa o no. Así que a mí me pueden llamar hasta Macaracachimba. Si les da la gana. Llámeme Macaracachimba. ¿Ok? Ahora, en estas cuestiones de la iglesia, yo no soy nada. No soy nada. Porque aquí después de que uno haga lo que haga o qué sé yo, porque hay gente que se cree que yo simplemente, porque me ven ahora hablando por aquí por la radio, pues yo no supe pararme en una esquina y predicar al aire con una o dos personas más. Y a veces íbamos yo y mi amigo Nemesio Pimentel, mi hermano Nemesio Pimentel, solo a pararnos en una esquina a predicar. Sin título, sin nada. Lo hice por mucho tiempo. Ahora están estos medios y yo creo que me ven más, los poquitos que me ven por aquí, me ven mucho más que lo que me oían en la radio, en la calle. Y mira si me importó en la calle si me veían o no. Yo iba y lo hacía. Me importaba si me escuchaban o no. Siempre hay alguien que escucha. No buscaba montones de personas para que me escucharan ni nada por el estilo. No me interesaba. ¿Por qué? Cristo fundó una iglesia. Un solo bautismo, una sola fe. No son los evangelios, es un evangelio. Morón de TikTok. Un evangelio. El evangelio del reino. Así que por eso soy cristiano. Porque no quiero que me encajonen. Porque no quiero llevar un guión. Si llevo algún guión, tiene que ser el guión de la palabra de Dios. Si yo digo algo que usted me pueda corregir, claramente, yo lo acepto. Si me convence, me abre los ojos de que yo estoy diciendo algunos errores, pues me convence, trata de convencerme. Yo he tenido que cambiar mis ideas pentecostales. He tenido que, para entender unas cosas, he tenido que limpiar mi mente. No solo del pentecostalismo, porque uno oye de todos lados. Y hoy está Billy Graham.
Y no era pentecostal, hasta donde yo creo, no sé. Unos son bautistas, otros son... Ahora, he tenido que muchos de los libros de hombres que compré en escatología, que eso eran un montón de disparates, un montón de disparates. Y esto no tiene que ver con denominación. Pero hay denominaciones que adoptan esto y se agarran a esto, que no lo quieren soltar ni aunque le pongas un fuego debajo de los pies. Porque entonces eso es lo que se convierte en guiones. Entonces estas personas no pueden salir de una creencia, aunque tú le digas la verdad como es, porque hay una verdad, siempre va a haber una verdad. Hay miles de mentiras, pero siempre va a haber una verdad. Y aunque tú se las digas, como ellos están tan arraigados a esto, no van a cambiar. Porque si cambian, les pasa o como a mí, o como a Santiago Alarcón, que ha sido protestante en diferentes ramas y terminó en el catolicismo. Pues él tiene que tener un alias, él tiene que ser católico. Ahora sí encontró la verdad, según él. Pues yo preferí, ser cristiano. Con mis virtudes, con mis defectos, pero solamente soy cristiano, creo en Jesucristo. Entiendo que si algo, por algo estoy aquí, si algo debo, se lo debo a Jesucristo. Que no me escuchen a los que les debo dinero. Estoy hablando de otras cosas. Mis acreedores. O lo que sea, yo no sé. Pero por eso llevo este tiempo hablando de todas estas cosas y el por qué. Sigo creyendo que lo correcto es ser cristiano. Los alias no importan. Los alias son guiones. Tengo que mantenerme en este guión. Porque la fe es sin obras. Las obras no son necesarias. Un guión. Entonces tú le dices, no, pero mira, es que en el juicio final dice que Dios cuando venga, los muertos que van a resucitar, y dice que cada uno va a ser juzgado de acuerdo a sus obras. Sus obras. No la obra de Dios, dice sus obras. La obra de Dios es una cosa y nuestras obras son otras. Aunque nuestras obras tienen que ir en la línea de las obras establecidas por Dios. Y después podemos, no, la predestinación. Porque somos predestinados, porque Dios escoge quién se salva y quién se pierde. Y así sucesivamente. Eso es tela para otro debate, porque Dios nos manda a debatir. La Biblia dice presentar defensa. Ellos entienden, Dios nos manda a debatir. Presentar defensa si te están acusando de algo. Pero no, ellos entienden que es si alguien te dice por qué debo tener barba y por qué no. Eso se presta para un debate a sangre. Nos tajeamos, nos cortamos como hacían los profetas de Baal. Pero para no seguir cayéndoles pesado, vamos a terminar este videito. Que simplemente les quise decir por qué soy... Hace poco estaba viendo un video de, no, ¿qué está pasando con las denominaciones que están bajando sus miembros y qué sé yo? Y eso se debe también a que muchos están decidiendo ser solo cristianos. Yo, gloria a Dios. Ojalá y se dé eso. Porque vamos a ver si todos nos enfocamos en el Señor, en vez de enfocarnos en los hombres.
A cada rato, ahora, si alguien quiere hablar, hay que hablar de los eruditos, de los maestros, de los filósofos. O sea, si yo voy a hablar, no puedo hablar directamente de la Biblia, tengo que buscar a yo no sé quién, que yo no lo conozco, no sé de qué cojeaba, de qué padecía o lo que fuese. Pero como era un hombre tan y tan y tan y tan inteligente, no importa ya con que ese hombre sea el más inteligente, eso da toda la autoridad, le da todo el derecho a que yo tenga que hablar de él y no del apóstol Pablo. Un ejemplo. Porque hay que hablar de los eruditos. Y son muchos de estos mismos eruditos, doctores y todas estas cosas, quien tienen la iglesia dividida. Los que quieren seguir a Pablo, los que quieren seguir a Pedro, los que quieren seguir a Apolos. Cefas, Pedro. Pero ¿qué importa? ¿Verdad? ¿Qué importa? ¿Por qué ser solo cristianos si podemos ser la diversidad? ¿Cuál es el reclamo de los sodomitas hoy en día? La diversidad. Esto es lo nuevo, es como si fuera algo nuevo. Te lo venden como si fuera algo nuevo. No, mira, eso empezó miles de años atrás y había una ciudad que fue la que más tenía esto. Y terminó prendida en fuego. Quemada en fuego y azufre. Y tú me estás diciendo a mí que eso es nuevo. Porque a ellos también tienen su denominación. Puede que haya algunos que digan, yo antes era pentecostal y ahora soy de las ovejas del otro rebaño. En Puerto Rico había una denominación que se llamaba así. Las ovejas del otro rebaño. Las cabritas. Es que hay de todo. Hasta los satanistas dicen que tienen su iglesia. Ahí ya lo he visto, había unos en TikTok. Tienen grupos de satanistas ahí. Iglesia satánica de yo no sé qué rayo. Ay, padre, ¿a dónde vamos a parar? Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Porque si sigo, estamos una hora más. Así que Dios le continúe bendiciendo. Reconsidere. Si quiere seguir brincando como los cabritos, o simplemente quedarte como cristiano y en medio de tus errores, de tus virtudes, de tus aciertos, seguir a Cristo y depender del Señor. Así que Dios le continúe bendiciendo.